Bueno, la segunda parte tiene que ver con retención de la fuente. Hay temas importantes en este mecanismo de recaudo del impuesto. Nosotros sabemos que la retención de la fuente no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo anticipado de cualquier impuesto. Y prácticamente ahorita todos los impuestos tienen su retención de la fuente. Entonces aquí tocamos la retención de la fuente única y exclusivamente que salió en la ley 1943. ¿Sí? Hay mucho de retención de la fuente, mucho de qué hablar, pero nos toca tocarlo en un diplomado, una especialización, porque aquí es difícil. Entonces trataré, porque aquí lo que incluyeron fue a partecitas de normas generales, entonces me toca tocar la norma general para llegar a la partecita que introdujeron, porque de lo contrario no lo entenderíamos. ¿Ok? Entonces, en las diapositivas, el material que se les va a entregar a ustedes, pues sencillamente hay más precisión, pero si ustedes ven la ley, pues en la ley dicen adiciones, el parágrafo tercero, el artículo tal y tal, y uno no sabe a qué corresponde ese artículo. Entonces, en la diapositiva sí está claro a qué corresponde ese artículo, para que ustedes se desprendan de ahí y entiendan la ley 1943. Ok. Hablamos del artículo 18-1 del Estatuto Tributario, que habla sobre la inversión de capital del exterior en portafolio. Y el artículo 18-1 del Estatuto Tributario nos dice que esa inversión de capital extranjero en portafolio son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Y nos dicen que cualquier entidad distinta a la entidad que administra esa inversión de capital extranjera en Colombia se abstendrá de efectuar la retención en la fuente. O sea, el único que puede hacer retención en la fuente por esa inversión de capital extranjero en Colombia es la entidad administradora de esa inversión de capital extranjero. Es el único, ¿correcto? Ninguna otra persona puede hacer retención en la fuente. Cuando esa inversión de capital extranjera se asocia de sociedades colombianas y reciban dividendos, y esos dividendos resulten grabados de acuerdo a la fórmula, ¿sí? La fórmula que está en el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Entonces nos dice qué parte de los dividendos es grabado, qué parte no es grabada. Entonces nos dice que sobre la parte no grabada, porque ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, y aquello para evitar la doble tributación, aunque ya prácticamente no existe evitar la doble tributación, sino que existe la doble tributación, paga impuesto la sociedad y paga impuesto el socio. Entonces nos está diciendo que la retención de la fuente para los dividendos grabados es del 7.5%. Más adelante les voy a hacer un ejemplo sobre cómo se liquida esta retención de la fuente. 7.5, y sobre los dividendos, perdón, ¿qué dije yo? Sobre los dividendos totales el 7.5, y sobre los dividendos grabados normalmente se aplica una retención a la fuente del 33%, que es la tarifa general, pero por ser una inversión de capital extranjero se aplica un 25% únicamente. Entonces, ojo, hacemos la fórmula dependiendo de las utilidades del año, establecemos el dividendo grabado, establecemos el dividendo no grabado, y al grabado le aplicamos el 25% y al no grabado prácticamente le aplicamos el 7.5%. Pero para aplicar este 7.5 previamente tenemos que descontar el 25%. Más adelante, como le dije, voy a explicar esa parte. Cuando corresponde a renta fija, la retención de la fuente es del 5%. Aquí es el hombre invisible. ¿Sí? Aquí la retención de la fuente es del 5%. Me la quitaron. Bueno. 5%. Cuando es rendimientos generados por una renta fija, entonces la retención de la fuente que le harán a la inversión de capital extranjero es del 5%. El administrador, este administrador de ese fondo de inversión de capital extranjero, este administrador tendrá la obligación de informarle a las entidades, a las autoridades, cuál es el beneficiario final de dichas inversiones, para que ese beneficiario tenga que declarar en Colombia las inversiones y los rendimientos de esas inversiones. Esto es importantísimo, hombre. Ojo. Fondos de capital privado. ¿Han visto la ley del corazón?
fondo platino, algo parecido, ¿cierto? Esos son fondos de capital privado, pero miren lo que está diciendo la ley. Ojo, no son contribuyentes los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva y otros fondos similares a estos. Entonces, es como interesante meterse uno a estos fondos de capital privado, que son no contribuyentes. Capital privado, nosotros, cualquiera de nosotros, no entidades del Estado. Entonces uno dice, si son inversiones de capital privado, ¿por qué no son contribuyentes? ¿O por qué deberían ser contribuyentes? Entonces aquí me está diciendo, no son contribuyentes. Y mire lo importante. La remuneración que reciba la entidad que administre esos fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva y otros, la entidad que recibe eso está sujeta a retención en la fuente. Le harán retención en la fuente por honorarios a la tarifa del 11%. Los ingresos del fondo o de la inversión colectiva, previa deducción de los gastos, ojo, serán distribuidos entre los partícipes, o sea, entre las personas naturales común y corriente o personas jurídicas, al mismo título que los haya recibido el fondo y condiciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Al mismo título que lo haya recibido el fondo. Ojo la interpretación. Al mismo título, pero ellos los han recibido como no contribuyentes. Luego, ¿qué quiere decir? Que los partícipes de ese fondo también lo reciben como no gravados. Ojo, importantísimo. Por dicho, las roscas no son malas. Lo malo no estar en ellas. Entonces, hombre, busquemos amigos de plata, amigos de bien, ¿sí o no? Y que nos metan a estos fondos, importantísimo. Yo no puedo estar en ese fondo, yo tengo una tiendita. ¿Sí? Dividendos. Compañías holding colombianas, incluidas en el libro séptimo del Estatuto Tributario, en las entidades controladas del exterior por colombianos, tienen un tratamiento especial. Las compañías holding colombianas son las que tienen que ver con valores, títulos, valores, inversiones. Entonces dice, los percibidos por sociedades nacionales, los dividendos percibidos por sociedades nacionales de las compañías holding colombianas le van a hacer una retención en la fuente del 7.5%. Esta parte sí está bien redactada. Más adelante le voy a decir que no está bien redactado. Entonces nos dice que la retención en la fuente va a ser del 7.5% de los dividendos recibidos por una sociedad colombiana cualquiera de las compañías holding colombianas. Al 7.5%. Y los grabados van a aplicarle la tarifa general, y la tarifa general para el año 2019 es el 33%. ¿Correcto? Entonces, ya empezamos a hablar de retención de la fuente sobre dividendos. Pero lo interesante es que el inciso primero del artículo 48 del Estatuto Tributario dice que los dividendos y participaciones recibidos por las sociedades nacionales no constituyen renta ni ganancia ocasional. Entonces, si no constituyen renta ni ganancia ocasional, ¿por qué los dividendos recibidos por esas sociedades nacionales nos están diciendo que hay una retención del 7.5% y una retención del 33%? Si son no constituidos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, el tratamiento es porque es especial, porque es una compañía holding colombiana que no es contribuyente por rentas pasivas y está entregando dividendos a una sociedad nacional. Entonces, como no paga impuesto, la holding colombiana pagará impuesto a la sociedad nacional, pero finalmente esa retención en la fuente por dividendos que está recibiendo esa sociedad nacional se le trasladará al socio, que finalmente tiene que ser una persona natural. Más adelante vamos a aclarar esa cuestión. Natural, residente o extranjera, pero tiene que ser, o sea, finalmente esa retención en la fuente se traslada a la persona natural, que es socio, accionista, que es yo. ¿Por qué? Porque, repito, el inciso primero del artículo 48 del Estatuto Tributario está diciendo que las sociedades nacionales no constituyen renta ni ganancia ocasional los ingresos que reciban por dividendos. Cuando puedan, lean el inciso primero del artículo 48. Importantísimo esto. Transición en materia de dividendos. Yo coloqué aquí, obvio sí, obvio sí. ¿Ustedes saben quién dice eso?
¿Hasta cuándo? Un mechudo, barbado, obvio sí, obvio sí. Ese mechudo dice eso. ¿Por qué? Porque es que es obvio. Dicen, los decretados en calidad de exigibles, los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre del 2018 mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de esta ley. Obvio. Ay, obvio. Ahora sí, ¿no estaban escuchando? Y no decían nada. Sobre todo las mujeres no decían nada, que siempre dicen. ¿Ah? Entonces, pues obvio, si la ley entra en vigencia a partir de 29 para procedimiento tributario, 29 de diciembre y el 1 de enero del 2019, pues los decretados antes de la vigencia pues se rigen con las normas anteriores. Se celebraron aquí colocando ese artículo, ¿sí o no? Imagínate. Entonces, obvio, eso es así. Lo que vamos a mirar ahorita, más adelante, frente a dividendos, son los decretados con posterioridad a la vigencia de la ley 1943. Eso sí, cambia, hay que analizarlo. ¿Estamos? Pero los decretados anteriormente, listo. ¿Qué implica? En algunos casos implica de que los decretados hasta el 31 de diciembre, si son utilidades generadas del 2016 hacia atrás, los dividendos no están sujetos a retención, al menos que sean dividendos grabados que no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad. Pero a partir de la ley 1819, que habla sobre utilidades del año 2017 y 18, están grabados los dividendos que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, que lo recibe uno como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, también tenemos que pagar impuestos nosotros. O sea, ahí es donde nace la doble tributación nuevamente en Colombia. Y sigue con la ley 1943 con más fuerza todavía. ¿Sí? Aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones. Nosotros sabemos que esos aportes obligatorios no hacen base para la retención en la fuente por rentas de trabajo. Y sabemos que en rentas de trabajo podemos incluirnos nosotros los que recibimos honorarios, comisiones y servicios, pues son servicios personales, siempre y cuando certifiquemos o digamos que nos queremos acoger a rentas de trabajo. Entonces no hacen parte de la base de retención de la fuente. Las cotizaciones voluntarias que se hagan a esos aportes obligatorios, a las pensiones obligatorias, nos está diciendo son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en un porcentaje que no exceda el 25% del ingreso laboral o tributario del año, limitado a 2.500 VTs, que nos da 85.675.000. Esto afecta en retención de la fuente. O sea, la idea es, si nosotros vamos a hacer aportes voluntarios a pensiones, hagámoslo a las pensiones obligatorias. ¿Sí me hago entender? Y no a las pensiones voluntarias. Porque si hacemos aportes, cotizaciones voluntarias a los aportes obligatorios, son ingresos no constitutivos. Pero si hacemos aportes voluntarios o cotizaciones voluntarias a las pensiones voluntarias, en el régimen, en los regímenes privados, en entidades privadas, eso se lleva como renta exenta. Y al llevarlo como renta exenta está limitado al 40%. ¿Se acuerdan cuando vayamos a presentar la declaración de renta? Limitado al 40% y en retención también, al 40%. Entonces, lo mejor es llevarlo como voluntarias a los aportes obligatorios para que sean ingresos no constitutivos, de todo modo limitado al 25%. O sea que si yo aporto 10 millones de pesos, me lo limitan inicialmente a 2.500.000. ¿Sí? Eso es lo que llevo como ingreso no constitutivo, solamente el 25% del total de la cotización voluntaria. Si yo hago, o sea, ese aporte voluntario, esa cotización voluntaria que yo haga, yo lo puedo retirar en cualquier momento, pero en el momento que lo retire, si lo retiro para cosa diferente a mi pensión, ojo, entonces me harán una retención en la fuente del dulce 35%. Entonces como que no sirve. Entonces la idea ¿cuál es?
los jovencitos y las jovencitas no hagan esto, ¿sí? Déjenos que lo hagamos nosotros, que estamos cerca de la pensión, ¿sí o no? Porque nosotros sí vamos a hacer el aporte, nos beneficiamos en un 25%, y podemos retirar cuando ya cumplamos la pensión. Entonces ya no nos hacen retención a fuentes. De lo contrario, nos van a hacer al 35%. Ok. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales residentes. O sea, nosotros, las personas naturales que recibamos dividendos y participaciones, nos van a aplicar esta tabla. Antes la tabla hablaba acá de 800 VT, si no estoy mal. ¿Correcto? Ahora ya la bajaron a 300. Entonces antes eran eran 600, perdón. 600 VTs eran 19 millones de pesos, ahora 10.281.000. ¿Qué quiere decir? Que las personas naturales que reciban dividendos, que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad y reciban más de 300 VTs, más de 10.281.000, nos van a aplicar esta tabla y nos van a hacer retención en la fuente de acuerdo a esta tabla. ¿Estamos? O sea, repito, aquí es donde hay la doble tributación. ¿Por qué? Porque si ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, no deberían pagar impuesto en cabeza del socio, pero aquí nos está diciendo igualmente paga y aplíquele la tabla. Los dividendos y participaciones recibidos de sociedades extranjeras por estas personas naturales nos aplicarán una tarifa general del 33%. Y esto se hace a través del mecanismo de retención de la fuente. Todo lo que es dividendos y participaciones distribuidos se hace en el momento en que se decreten, como en calidad de exigibles, se hace la retención de la fuente. Posteriormente se descontará del impuesto de renta correspondiente. Aquí tenemos, ojo, participación, dividendo y participación recibido por personas naturales residentes. Entonces tenemos la tabla, pero aquí coloco yo que está mal redactada. ¿Por qué? Porque resulta que dice que a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional le aplico la tabla. Quiere decir que solo a este valor le aplico la tabla. Y luego dice, los que no pagaron impuesto, o si no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad y se distribuyan a los socios, que son personas naturales, son gravados esos ingresos y le aplica una tarifa del 33%. Y luego dice, esta tabla se aplicará disminuido el 33%. O sea, para aplicar esta tabla, que es ingreso no constitutivo, disminuyo el 33%. ¿Sí? De acuerdo a la ley 1943, que es bastante discutible por la ley 1819 y las leyes anteriores, nos está diciendo que las utilidades generadas en cualquier periodo, cualquier año anterior, decretadas en el 2019 y siguientes. O sea, si las decreta en este momento, utilidades o dividendos de utilidades correspondientes a los años 2017 hacia atrás, debemos aplicarle esta nueva disposición. O sea, le aplicamos la nueva tabla que vimos anteriormente y el 33%. ¿Sí? Pero lo que tiene que ver es decretadas en el 2019, no importa al año al cual correspondan. Grave la situación. Entonces, muchas personas se dieron cuenta, eran estudiosos de la reforma, estaban pendientes de la reforma, y antes del 31 de diciembre del 2018 decretaron dividendos, hicieron todo lo correspondiente para hacer las notificaciones de la citación a la Asamblea Extraordinaria para decretar los dividendos y todo ese cuento para que quedaran antes del 31 de diciembre del 2018, para que le aplicara la norma anterior. ¿La norma anterior qué era? Que los dividendos que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad no tenían que pagar impuesto a través de la retención a fuente. En cambio, ahorita, a partir de los decretados en el 2019 y siguientes, se le va a tener que hacer la retención a fuente sobre los dividendos que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad y los otros dividendos. ¿Correcto? Entonces, todo esto se hace a través del mecanismo de retención en la fuente. Miremos. Hay varias interpretaciones. Esta primera interpretación es interpretación de la DIAN. Obvio, el impuesto finalmente es de ¿cuánto? 69 millones de pesos. Interpretación de la DIAN. Pero esa es la interpretación de la DIAN. Y usted sabe cómo es uno como funcionario de la DIAN, a excepción mío cuando yo trabajaba en la DIAN. ¿Sí? Yo interpretaba de acuerdo a la ley.
exegética, ¿sí? De acuerdo a lo que decía la ley, pero los conceptos de la DIAN por lo general salen favoreciendo a la DIAN, ¿sí? O si no los echan. Entonces, la interpretación de la DIAN es, por decir algo, tenemos un dividendo total de 300 millones, grabados 100 millones, no grabados 200, entonces nos dice, sobre los grabados nos dice que es el 33%, o sea, sobre estos 100, el 33% nos da 33, y como la norma dice que para aplicar la tabla a los no grabados, se debe descontar el 33%, ellos, no solo a los no grabados, sino a los grabados que no le aplicaron el 33, le vuelven a aplicar la tabla, ¿sí? Entonces imagínense, gravosa la situación, porque le aplican el 33 acá, le dan 33 millones de pesos, luego coge los 100 millones de pesos, le descuentan el 33 y hacemos todo el procedimiento de la fórmula y me da 8.508.000 pesos de más, ¿sí? Entonces prácticamente estamos hablando de 41.508.000 de retención a la fuente sobre 100 millones de pesos, luego la tarifa estamos hablando más o menos del 41%, una tarifa inexistente, o sea, la interpretación de la DIAN para mi modo de ver e interpretar la norma es errada, es por vía de concepto. Entonces aquí es donde dice, los funcionarios de la DIAN van a aplicar esta norma, pero nosotros podemos tomar la ley y defendernos con la ley. Y la ley es lo que dice acá, donde yo digo, coloco aquí que es interpretación exégeta o exegética, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tomo los 300 millones, los mismos 300 millones de pesos acá, cojo los grabados 100 millones, los no grabados 200, y entonces tomo los 100 millones, le aplico el 33 como dice la norma me dice, a los grabados, a los que no pagaron impuestos de cabeza a la sociedad, aplíquenle la tarifa general, ¿cuál es? El 33%. Y el mismo artículo dice, el 242 que habla de la tarifa, nos dice, para aplicar la tabla que es a los no grabados, entonces descuéntele este impuesto, entonces yo tomo los 200 que es la parte no grabada, los 200 menos 33 me da 167, desarrollo la fórmula y finalmente me da 23, entonces sumo 33 más 23 y me da 56 y aquí me da 69, entonces es una diferencia de 13 millones de pesos por interpretación, nada más que por interpretación. Pero yo les invito a que tomemos el artículo 242 y leamos nosotros, porque la verdad, como yo siempre les digo, hombre, ustedes no le deben creer al conferencista, ni al funcionario de la DIAN, ni al director de la DIAN, no le crean a nadie, ¿sí me entienden? Y mucho menos al conferencista, porque aquí venimos y le echamos el carretazo, y a menos que hayan señores como el doctor que de pronto no crea, ¿sí? Pero la idea es que no me crean, ¿sí entienden? Que no me crean a mí, sino que ustedes sencillamente lean nuevamente la norma e interpreten y saquen sus propias conclusiones, porque fácilmente que ustedes de pronto digan, no, yo no estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo es con la DIAN, hay que pagar más impuesto, listo, no hay problema, ¿sí? Pero ustedes son los que concluyen, no soy yo, ni me hagan caso a mí, ni a los profesores, ni nada, porque decimos muchas mentiras, ¿ok? Entonces tenemos esas dos interpretaciones, esta es... Así como está la ley, es la que está al pie de la ley y el impuesto sería este. Y este sería el no violatorio. El no violatorio sería tomar a lo grabado el 33% y a lo no grabado sin descuento del 33%, aplicar la tabla y entonces nos daría 61. Esto sería no violatorio, pero como la norma dice que para aplicar la tabla hay que descontar el 33%, entonces esta sería la interpretación correcta. ¿Estamos? Pero ojo, analicen el concepto de la DIAN. El concepto de la DIAN que dice eso, que es totalmente errado. Para mí es errado, no interpreta la norma. ¿Ok? Ok. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales. Y ojo, recuerden nuevamente el inciso primero del artículo 48 que dice que las sociedades nacionales que reciban dividendos y participaciones, eso no constituye renta ni ganancia ocasional, pero aquí me está diciendo que sí. Pero mire lo que está diciendo, ojo, le aplica igualmente a la parte no grabada el 75%, a lo que sea ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional el 7.5%, y a la parte grabada el 33% igual, para aplicar el 7.5 se disminuirá el 33%, ¿correcto? Entonces igual está mal redactada.
¿Por qué? Porque no debería decir el 7.5% se aplica a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, sino debería decir el 7.5% se aplica a los dividendos. Grabados o no grabados, eso sí es correcto. Entonces aquí también está mal redactada la norma. Ok, igual, utilidades generadas en cualquier periodo, decretadas en el 2019 y siguientes a través de la retención de la fuente. Pero ojo, ¿por qué dice la norma que se le aplique retención en la fuente por dividendos y participaciones a las sociedades nacionales? Dice, siempre y cuando sea trasladable a los socios, y esos socios tienen que ser finalmente personas naturales. Entonces está el inconveniente cuando una sociedad distribuye dividendos y los socios de esa sociedad son personas jurídicas también. Y luego esa sociedad que recibe los dividendos, igualmente por debajo son personas jurídicas y sigue siendo personas jurídicas hasta el 20 nivel. Ya en el nivel 21, ya los socios son personas naturales, porque finalmente tiene que haber una persona natural de socia. ¿Sí? Entonces la idea es, hacemos retención en primera instancia y la seguimos trasladando durante todos los pagos que le hacemos a las 20 sociedades nacionales, o la hacemos dependiendo si el socio directo de la sociedad que está entregando los dividendos, los socios son personas naturales. Eso está por definir y no me atrevo yo a decir que debe ser así. Debería ser así, o sea, le hago retención para que le traslade siempre y cuando los socios sean personas naturales. Debería ser así, pero ahí toca esperar el decreto reglamentario a ver qué dice. Dime. Es que yo por este audio casi no escucho. Y por este no escucho nada. Ahí está el micrófono, ahí está el micrófono. Doctor Eliezer, si los dividendos son decretados en acciones, ¿tiene el mismo... Uy, qué interesantísima. El mismo tratamiento? Y para la UGPP igualmente todo el tratamiento. O sea, y Mauricio, gracias la espero por en su el quinto respuesta. piso, al frente de la DIAN. Si los dividendos son decretados en acciones, quiere decir que se capitalizan. Al capitalizarse se convierte en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, luego no hay retención. ¿Ok? O sea, todo lo que se capitalice se convierte en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Importante? Frente a la UGPP, los dividendos, yo siempre he dicho, ojo, y siempre he defendido y estoy defendiendo, que la UGPP, ojo, aunque digan lo contrario los funcionarios de la UGPP, la UGPP y los aportes a la seguridad social se deben cobrar o se deben hacer siempre y cuando sean actividades. ¿Me hago entender? O sea, si son arrendamientos, si son dividendos, si son ventas de activos fijos, si son herencias, eso no es ninguna actividad. ¿Correcto? Entonces no debería pagarse los aportes a la seguridad social. Sin embargo, la UGPP está diciendo que todo ingreso. Entonces, ¿cómo es posible que yo obtenga una herencia? Y para ello no, la parte de la herencia no es exenta, porque dice eso es exento para DIAN. No, si usted tuvo una herencia, sobre el valor de la herencia, me hace los aportes a la seguridad social. Eso es lo que dicen ellos. Pero eso es discutible, Dime, Jaime. Bueno, ¿hablar o no, mano? El 15% de... El 7.5. Ah, ya. Pero es que esto es para sociedades nacionales. O sea, cuando se le entregan dividendos a las personas naturales, directamente se le aplica la tabla. La tabla anterior, sí, que habla prácticamente del 15. ¿Sí? Vea. A ver, el 33% se lo aplico, acá, hablemos de la que está bien, ¿no? No de la DIAN, la DIAN está mal. El 33% se lo aplico a los dividendos grabados, o sea que no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad. ¿Sí? Ojo, aquí está el 33%.
Y a los 200 millones de pesos que son los no grabados, previo descuento de los 33 anteriores, de los 33 millones de pesos, yo le aplico la fórmula. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 167 millones, divido por 34.270, que es la VT de este año, me da 4.873, descuento los 300 VTs de la tabla anterior, multiplico por el 15%, me da 685.96 VTs, multiplico por 34.270 y me da 23 millones, ¿correcto? Entonces, el 15%, la tabla del 15% se lo aplico a los dividendos recibidos como ingreso no constitutivo o como no grabados, previo descuento del impuesto o la retención de los dividendos grabados. ¿Sí? La tabla se la aplico, pero solamente a personas naturales, no a sociedades ni extranjeras ni nada de esa cuestión. ¿Estamos? Bueno, luego me pagan la consulta y va a la oficina. Bueno, ok. Bueno, entonces es importante acá que esto es totalmente nuevo y yo digo que no debería ser. Entonces es hacerle retención en la fuente a dividendos y participaciones recibidos por sociedades nacionales, sabiendo que el inciso primero del artículo 48 dice que no debería ser. Pero aduce la norma que es siempre y cuando se traslade a las personas naturales que sean socios, ¿correcto? Cuando sean los dividendos de participaciones recibidos por sociedades nacionales, entonces nos dice que la misma tarifa de los grabados se aplica cuando son recibidos de sociedades y entidades extranjeras, cuando esas sociedades extranjeras le entreguen dividendos a las sociedades nacionales. La retención en la fuente se hará sobre el valor total. O sea, eso que estamos haciendo es sobre el valor total, no hay descuentos de nada. La retención en la fuente, ojo, y esto sí es importantísimo, o sea, hay como un alivio para la distribución de esos dividendos. ¿Cuál es? Dice la norma, esta retención en la fuente, los pagos de dividendos y participaciones, o la distribución de dividendos y participaciones que hagan a las sociedades nacionales, solo en la sociedad nacional, se hace la retención en la fuente solo en la sociedad nacional que reciba dividendos por primera vez. Ojo con eso. O sea, que si hay una sociedad que está recibiendo dividendos o que haya recibido ya dividendos en periodos anteriores, se le hace el pago y no se le hace retención en la fuente, se le tengan los dividendos y participaciones, pero no se le hace retención en la fuente porque dice la norma, esta norma, que es solo para sociedades que reciban dividendos por primera vez. Las antiguas, que era la preocupación de mucha gente, las antiguas, las cuales ya recibieron dividendos en alguna oportunidad, no se les aplicará retención en la fuente sobre los dividendos recibidos, así los socios de esa persona, de esa sociedad, sean personas naturales, ¿correcto? Entonces solamente cuando es la primera vez que recibe dividendos, ese es el alivio que hay. No hay retención en la fuente sobre los dividendos que reciban las compañías holding colombianas y las entidades públicas descentralizadas por sociedades en Colombia. ¿Sí? Estas más adelante, repito, van a mirar qué es una compañía holding colombiana y nos dice que no hay retención en la fuente sobre los dividendos recibidos por esas sociedades. Tampoco hay retención en la fuente sobre los dividendos dentro de las empresas de los grupos empresariales. Esta reacción sí es correcta. Recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. O sea, para extranjeros la reacción sí está bien. ¿Por qué? Porque dice, la tarifa del 7.5% se aplica a los dividendos, no dice nada más. Quiere decir, dividendos grabados o no grabados, se le aplica el 7.5%, es correcto. Y a los dividendos grabados, o sea, del total de los dividendos que reciba, los grabados le aplico el 33%. Entonces ahora sí, para aplicar el 7.5%, disminuyo el 33%. Entonces, tomo el valor total y le descuento el 33% y luego le aplico el 7.5%. Ahí sí es correcto. Pero cuando dicen que este 7.5% se aplica a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, eso es lo que no es correcto. ¿Sí? O sea, debe decir que es a todos los dividendos se le aplica el 7.5%. A todos, grabados o no grabados. Pero a los grabados previamente se le descontará el 33% y luego al total se le descuenta el 33% para aplicarle el 7.5%. Esto sí es correcto, es la única parte que es correcta, el artículo 245 del Estatuto Tributario. Entonces aquí está el ejemplo, total 300 millones, grabado 100,
no grabados 200, y entonces retención sobre dividendos grabados el 33%, aplicamos el 33%, y a los dividendos totales, entonces tomo los 300, los grabados y no grabados 300, le descuento la retención de los grabados 33, me da 267, le aplico el 7.5%, me da 20 millones de pesos. Entonces 33 por un lado, que es el grabado, y 20 por otro lado, entonces la retención en la fuente total sería de 53.025 sobre, repito, unos dividendos totales de 300, de los cuales 100 son grabados y 200 no son grabados. Entonces, esta diapositiva sí es correcta, exactamente como dice la norma. En el caso de establecimientos permanentes de entidades extranjeras en Colombia, de sociedades extranjeras en Colombia, igual, pero también hablan del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional porque ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuye. Entonces, igual está mal redactada, pero lo que nos dice es que a los grabados le aplicamos el 33 y a los no grabados el 7.5 previo descuento del 33%. Lo demás es igual, pero la redacción es la que no nos sirve. Ok. ¿Quiénes son agentes de retención? Entonces, nosotros ya sabemos que hay muchos agentes de retención, que los grandes contribuyentes, que las personas jurídicas, las sociedades de hecho, esos son grandes contribuyentes que están, son unos agentes de retención que están en el artículo 368 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, están incluyendo como agentes de retención, no olvidemos que nosotros las personas naturales también somos agentes de retención. Nosotros las personas naturales somos agentes de retención cuando pagamos salarios, somos agentes de retención. Cuando pagamos dividendos, cuando pagamos honorarios, comisiones y servicios, que los cuales certifican de que se acogen como si fuera renta de trabajo, también hacemos retención a fuente. Por lotería, rifa, apuestas y similares, también hacemos retención a fuente. Y en algunos casos, cuando hacemos pagos al exterior, también nos convertimos en agentes de retención. O sea, nosotros las personas naturales somos agentes de retención por 3 conceptos. No solamente aquellas personas naturales que son comerciantes, que tienen ingresos superiores a 900 y muchos millones de pesos, no solo ellos, porque ellos son solamente los comerciantes y harán retención por todos los conceptos, pero las personas naturales que no son comerciantes, como los médicos, como los ingenieros, que le paguen a otra persona honorarios, comisiones y servicios o salarios, son agentes de retención de la fuente, o paguen al exterior, son agentes de retención de la fuente, común y corriente. Entonces, ¿qué nos dicen? Incluyen como agentes de retención también a las personas jurídicas y naturales, ojo. Entonces, además de los 3 conceptos que les he comentado, también nos está hablando de que las personas naturales también son agentes de retención cuando son exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema, ¿cómo dicen? Webcam. A través del sistema webcam. Yo leo webcam, no sé. ¿Sí? Que mediante contrato de mandato, como dicho generador, practiquen la retención de la fuente por servicios al mandante. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas naturales y jurídicas que exportan servicios de entretenimiento para adultos, ese entretenimiento que es más o menos diferente a lo de tiene que existir un contrato de mandato. ¿Sí? Si hay un contrato de mandato, al mandante, esta persona jurídica o naturales debe hacer retención en la fuente por servicios al mandante. Y el mandante puede ser una persona del exterior. Entonces, le hacemos retención a la fuente. O sea, que estas personas se convierten en agentes de retención también cuando exportan servicios, ¿sí? Para entretener a los adultos. Estas empresas deben estar organizadas en la Federación de Comercio Electrónico para Adultos. Tienen que ser controlados porque si no, mejor dicho, hacen otras cosas. Retención en la fuente sobre distribución de ingresos de fondos de inversión comunes y valores. Estos fondos de inversión comunes y valores no son contribuyentes, ¿correcto? Pero los suscriptores o partícipes, que somos nosotros, sí somos contribuyentes. Entonces, nos dice que el pago a personas naturales sin residencia o sociedad sin domicilio le harán una retención a la fuente a la tarifa de los pagos al exterior. ¿Qué les puedo explicar acá? Anteriormente, antes de la ley 1943, lo que se entregara por los fondos de inversión comunes y valores se asimilaban a dividendos. Y entonces tendríamos que entrar a mirar si pagaron impuesto en cabeza o no pagaron impuesto. Entonces, como no pagaban impuesto, entonces tenían que pagar impuesto en cabeza de los partícipes. ¿Correcto? Los fondos de inversión porque no son contribuyentes. Entonces, eso quedó derogado.
o sea, el artículo 48, inciso final, era el que decía de que se entendían por dividendos y participaciones las distribuciones que hacían los fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Quedó derogado. Entonces, lo que reciben los suscriptores y partícipes de esos fondos de inversión y comunes y de valores, pues sencillamente se le hará retención a la tarifa correspondiente. O sea, si recibió por honorarios, se le hará por honorarios. Si recibió por servicios, se le hará por servicios, pero siempre y cuando a entidades del exterior. ¿Sí? Entonces nos dice, no hay retención en la fuente, los pagos derivados de la generación de títulos de deuda, derechos de participación, acciones y valores de renta variable cuando se negocian en bolsa de valores. Nosotros sabemos en términos generales que toda negociación que se haga a través de la bolsa de valores no tiene retención en la fuente, o se haga a través de la bolsa de energía o la bolsa agropecuaria, ¿cierto? Productos agropecuarios y todas las cosas, todo lo que se negocia a través de las bolsas no tiene retención en la fuente. Ok. Tarifa. No está hablando de la tarifa de retención en la fuente que se le debe hacer por concepto de pagos en la relación laboral, legal o reglamentaria y pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y riesgos laborales. Entonces cambia la tarifa, aquí también, esto quiere decir 87. Ahí, ¿sí lo ven? No. Aquí, 87. O sea, que bajó la VT para empezar a aplicar retención en la fuente de los pagos laborales. ¿Sí? Procedimiento número 1, procedimiento número 2, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bajó 87, antes eran 95 VTs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo un ingreso grabado de más de 2.981.000, ingreso grabado de más de 2.981.000, empiezo a hacer retención de la fuente. ¿Estamos? Más de 2.981.000. Esto opera también para honorarios, comisiones y servicios que se acojan, que sean rentas de trabajo. Opera esta tabla para ellos. Cambia la tabla porque antes eran solamente 4 intervalos, ahora son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Y ya la tarifa, anteriormente hablaba máximo del 33%, ahora estamos hablando del 39%. O sea, los que ganen más de 2.300 VTs, se le aplica no el 39%, sino que desarrollan esta fórmula, pero finalmente la tarifa prácticamente es del 39%, pero hay que desarrollar esta fórmula, ¿correcto? Entonces, importante lo siguiente, es ingreso grabado. Ojo, la retención en la fuente aplicable a los pagos grabables. ¿Qué quiere decir? Que para aplicar esta tabla hay que hacer los descuentos, ¿sí? Los ingresos no constitutivos, las rentas exentas, las deducciones, los dependientes, la vivienda de interés, intereses por vivienda, medicina prepagada, etcétera, etcétera. Sí, cuéntame. No, hable más durito, mujer, no. ¿Escuchan? Ok. Hola. Espere para que escuchen atrás. Espere que está interesante. Mire ahí. Las personas que tienen contrato por prestación de servicio deben cancelar su seguridad social mes vencido según la reforma que hubo con respecto a la seguridad social. Sí. Al momento de realizar la depuración, yo le debo incluir esos pagos de seguridad social a pesar de ser un pago mes vencido. A ver, para que usted haga el pago, tiene que exigir la seguridad social. Correcto, pero va a ser la seguridad social mes vencido. Y el pago, pues, corresponde al mes corriente. Por eso. O sea, tiene que tener cuidado. Usted va a hacer el pago. Aunque ellos tengan que hacer el aporte mes vencido, usted tiene que asegurarse de que él pagó la seguridad social. Sí, correcto. ¿Sí? Pero mi pregunta es, o sea, ¿se incluye en la depuración? Porque leí por ahí un claro. concepto que no o sea, se ¿qué excluye de la base gravable? Excluye los aportes pensionales obligatorios, los aportes pensionales voluntarios,
al aporte obligatorio como ingresos no constitutivos no limitados. Excluye las rentas exentas, que son los aportes a las cuentas AFC y el aporte al aporte pensional voluntario. Eso lo lleva como renta exenta limitado al 40. Limitado al 40. Excluye los dependientes, el 10% del ingreso. Excluye los intereses por vivienda. Excluye medicina prepagada. En algunos casos el promedio de que paga en exceso de los trabajadores en educación. En algunos casos. Más nada. Después de que excluya todo eso, entonces ahora sí tomamos la base gravable. Si me da más de 2.981.000, aplicamos la tabla. Si me da menos, retención es cero. Sí, correcto. Lo que sucede es que pues cuando ellos venían cancelando, digamos, mes corriente, se realizaba toda esa depuración. Pero ahorita con la nueva actualización al tema de la seguridad social, donde ellos van a cancelar su seguridad social mes vencido, leí por ahí en alguna parte que no se podía hacer esa deducción, por lo tanto su retención iba a ser mayor. Correcto, pero entonces la idea es lo siguiente: si a mí usted me va a pagar y me obliga a que yo pague la seguridad social, yo voy y pago. Yo puedo hacer 3, 4, 5 pagos al mes. ¿Sí? Me dicen eso, usted pague al final del mes, porque usted no sabe cuáles son los ingresos del mes. Pero si a mí tú me vas a pagar el día 10 del mes y no me va a tener en cuenta el pago de la seguridad que me toca obligatoriamente hacerlo al final del mes, yo voy y pago la seguridad el día 10 y te entrego el documento para que tú me descuentes de la base, ¿correcto? Ya. Y lo digo por experiencia propia. ¿Qué pasa si yo pago el mes adelantado, pago en febrero lo que debo pagar en marzo, la EPS, el mes de marzo, yo aparezco en mora y aparezco con un saldo a favor, porque me pasó con Comeva EPS. Sí. A ver. No lo cruzan. Queda un saldo a favor y el otro queda en mora. Tuve personal que no me lo atendieron por eso. A ver, yo lo que digo es lo siguiente, ojo. Si a mí me van a hacer un pago el día 10 del mes, yo voy y hago el pago correspondiente a ese mes. Luego el 20 me van a hacer otro pago, ¿sí? Yo voy y hago otro pago para ese mes. Estoy dentro del mes. Sí, pero todavía no. Ah, no, correcto, pero ahorita, ¿qué hacemos ahorita? Yo lo que digo es, para que me descuenten esos aportes de seguridad social que me dice que son ingresos no constitutivos, entonces yo presento el pago. Entonces yo lo que digo es, yo puedo hacer 10 pagos en el mes, yo no estoy diciendo que pase de un mes al otro, ¿sí o no? Entonces yo lo he hecho, hago pagos el 5, hago pagos el 15, hago pagos hasta el 31, pago hasta, ¿estamos en febrero? Oye, que estamos en enero. Hasta el 30 de enero yo hago pagos y puedo hacer 5 o 6 pagos, me lo están recibiendo. O sea, pero del mismo mes. Claro, si lo dejo yo para el otro mes. Bueno. No. Funciona es lo siguiente. Ponle acá cómo funciona. En enero, págalo de enero. No. Ok, sí, para independiente, ponle que hago. Para independiente, me dicen, pague al final del mes, porque no sabemos cuál es el valor del ingreso del mes, ¿correcto? Entonces, yo puedo calcular que yo me voy a ganar 30 millones de pesos al mes, ¿sí? Entonces yo hago el aporte sobre 25 salarios mínimos legales mensuales, que me da como 19 millones de pesos, que es el máximo permitido. Yo puedo pago de una. Los primeros días, porque yo sé que me voy a ganar más de 25 salarios mínimos legales mensuales, ¿sí? Pero si yo me voy a ganar, o sea, si yo no sé cuánto me voy a ganar y de pronto calculo que mis ingresos son menos de 25 salarios mínimos legales mensuales, entonces me van a pagar 2 millones de pesos. Yo voy y aporto cualquier día, el día 10 del mes, aporto sobre los 2 millones de pesos. Luego me van a pagar sobre 5 millones de pesos, entonces yo voy y aporto sobre los 5 millones, ya llevo 7. ¿Sí? En el mismo mes, yo como independiente. Correcto. ¿Listo? Seguimos porque eso no es del tema prácticamente. Ok, seguimos.
Retención en la fuente de otros ingresos tributarios. Ojo, otros ingresos tributarios, mal llamado retención en la fuente por compras. ¿Sí? Otros ingresos tributarios nace con el artículo 5 del decreto 1512 del 85, de 1985, el siglo anterior. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? ¿Siglo anterior? Decreto 1512 del 85, artículo 5 del decreto 1512 del 85. En ese momento, cuando nace, dice, como no existía retención en la fuente sobre muchos conceptos o muchos pagos, entre ellos compras, arrendamiento de bienes inmuebles, algún transporte, no tenía retención en la fuente. Existía ya retención en la fuente por servicios, por comisiones, por honorarios, pero no existía retención en la fuente por compras y otros conceptos. Entonces dijo, a partir de este momento, todo pago que sea susceptible de ingreso, de incremento patrimonial, está sujeto a retención en la fuente, en ese entonces del 0.5%, luego subió al 1, luego al 1.5, al 2, al 2.5, al 3.5 y ahora bajó nuevamente al 2.5. Y estamos en el 2.5, ¿cierto? Retención en la fuente del 2.5. Sobre otros ingresos tributarios. Pero resulta, dice acá, ojo, cuando el comprador de un inmueble, estamos hablando frente a ingresos tributarios en la venta de bienes inmuebles, que cabe acá. En ese entonces salió un inciso segundo del artículo 5 del decreto 1512 que dijo, en el caso de venta de bienes inmuebles, bienes raíces, vehículos automotores y contratos de construcción, ¿sí se acuerdan? La tarifa de retención en ese entonces era el 1%. O sea, inicialmente el inciso primero sobre cualquier otro pago era el 0.5% y el inciso segundo, contratos de construcción y demás, y venta de bienes inmuebles, era el 1%. Y luego fue con el tiempo modificándose el inciso primero, pero no el inciso segundo. Y finalmente, hace 5 años se modificó el inciso segundo, en donde dijo que en el caso de bienes inmuebles pasaba la retención en la fuente por otros ingresos tributarios al 2.5, del 1 al 2.5, y contratos de construcción pasaba del 1 al 2, ¿correcto? Y vehículos automotores sí siguen el 1, ¿ok? Estamos claritos ahí en ese caso, ¿ok? Resulta que ahora, cuando el comprador sea una persona jurídica o una sociedad de hecho, que es agente de retención, la retención en la fuente se convierte en un requisito previo para hacer la escritura pública por parte de la notaría. Entonces, ojo, si vende, ¿vale? ¿Qué hago? Si vende una persona natural, la retención en la fuente la hace la notaría. ¿A qué tarifa? Al 1%. ¿Y qué concepto? Enajenación de activos fijos de personas naturales, no otros ingresos. Es un concepto totalmente diferente. Enajenación de activos fijos de personas naturales, o sea, cuando vende una persona natural, la retención la hace la notaría o la hace circulación y tránsito, la dirección de tránsito, si es vehículos automotores, u otros bienes voy y la pago al banco, ¿correcto? Eso es enajenación de activos fijos de personas naturales. Pero cuando vende una persona jurídica, ojo, cuando vende una persona jurídica, la retención en la fuente ya no la hace la notaría, porque repito, la notaría la hace es cuando vende una persona natural. ¿Estamos claros en eso, cierto? Entonces, cuando vende una persona jurídica, no la hace la persona, no la hace la notaría, y el que compra, si el que compra es otra persona jurídica, la persona jurídica que compra es el que hace la retención de la fuente, pero ya no como enajenación de activos fijos a la tarifa del 1%, sino como otros ingresos tributarios, ¿correcto? Otros ingresos tributarios. Y la tarifa es al 2.5%. Entonces lo que dice es, ojo, si el comprador es una persona jurídica, una sociedad de hecho, y el vendedor es una persona diferente a una persona natural, el comprador, para hacer la escritura, debe pagar la retención en la fuente en un recibo oficial de pago en bancos. Numeral 490, ¿no? El código del recibo oficial de pago en bancos, 490. Entro a la página y diligencio el 490. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué? Porque para que me haga la escritura, el notario me va a exigir el pago de la retención en la fuente. ¿Sí? Si no, no hace la escritura. Entonces yo hago el pago a través de un recibo de pago en bancos y luego en la declaración del mes correspondiente a ese pago imputo la retención en la fuente por ingresos tributarios, coloco el valor en la declaración, pero no pago porque ya pagué en un recibo oficial de pago en bancos, pago la diferencia. Y ahí vamos a tener un problema, porque la DIAN de pronto va a decir, la retención en la fuente tiene que pagarse totalmente, o si no, no tiene validez, y le da plazo de 2 meses. Entonces yo tengo que estar pendiente, ojo, presento la declaración de retención en la fuente, por decir algo, por 10.500.000, pero no pagué sino 10 millones, porque los 500 ya lo pagué con anterioridad con un recibo de pago en bancos, porque fue la venta de un inmueble, o la compra más bien de un inmueble. Entonces hay 500.000 que están por fuera, que están en un recibo de pago en bancos diferente. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar pendiente dentro de los 2 meses para decirle a la DIAN, ojo, ese recibo que yo pagué en tal fecha, por favor, me lo aplican a la retención en la fuente del mes, porque si no, si pasan los 2 meses, le pueden tener la declaración como no válida. ¿Estamos? Sin efecto legal alguno. Entonces, lo correcto es eso, que yo pague la retención en la fuente. Si no tengo afán de hacer la escritura pública, entonces yo puedo esperar a presentar la declaración, ¿sí? Y pronto presente la declaración y haga el pago, le llevo esa declaración y ese pago al notario para que el notario me haga la escritura pública, si no tengo afán. Pero si es urgente hacer la escritura, entonces sencillamente tengo que pagar previamente con un recibo de pago en banco. Doctor, disculpe, una pregunta por acá. En el caso de una SAS que se quiera constituir inicialmente con un aporte de capital con un local comercial por parte de uno de los socios, él debe realizar la venta a la sociedad. En ese caso, ¿quién declararía la retención? Porque se debe hacer una venta, o cómo se hace el aporte de manera efectiva de local comercial. A ver, es simplemente aporte, ahí no hay venta. Ahí no hay venta. ¿Sí? Simplemente se hace el aporte, no hay venta ni nada de esa cuestión, sencillamente queda como aporte a la sociedad, a la SAS. Pero usted me decía, ¿es una persona natural que quiere constituir una SAS y que quiere aportar? Aporta, o sea, lo hace ver como un aporte. Hay transferencia y la escritura se hace, pero como es un aporte, no hay retención en la fuente. ¿Sí? Hay retención en la fuente cuando hay venta. Otra pregunta, mi doctor. En el caso de las constructoras, cuando se vende, todavía sigue el régimen exento de la retención en la fuente para las constructoras. Cuando se vende, la constructora construye apartamentos y los vende, ya sea a una persona natural o a una sociedad. Excelente. Ahí cómo sigue operando eso. Excelente. Como la constructora es persona jurídica, hablemos de una persona jurídica, ¿cierto? No hay Correcto. retención en la fuente por enajenación de activos fijos. ¿Por qué? Porque la retención en la fuente de enajenación de activos fijos se hace es cuando el que vende sea una persona natural. Usted está vendiendo una persona jurídica, no hay retención en la fuente. Pero aquí cambian las cosas. Si el que compra es una persona jurídica, ojo, si el que compra es una persona jurídica, entonces la persona jurídica que compra debe pagar la retención de la fuente y luego incluirla en la declaración de retención de la fuente. Cuando compra una persona jurídica, ¿sí? ¿Listo? Eso sería. ¿Ok? Bueno. El notario o la sociedad administradora de la fiducia, también cuando se entrega los bienes a través de un patrimonio autónomo a través de la fiducia, hay transferencia y venta, la fiducia debe exigir el pago debe verificar y exigir el pago de la retención de la fuente. ¿Ok? O sea, cuando hay enajenación, cuando hay transferencia, pero repito, el que vende sea una persona jurídica y el que compra sea una persona jurídica. La persona jurídica que compra es la que tiene que aplicar la respectiva retención en la fuente. Sí. A ver, la idea es importante mirar esa parte. ¿Por qué? Porque el gran contribuyente, por lo general, y no hablemos de gran contribuyente, que sean autorretenedores. Correcto, importantísimo.
Si es autorretenedor, para este efecto exclusivo, de todos modos, el comprador es el que hace la retención de la fuente. ¿Sí? Ya no la hace el autorretenedor. ¿Correcto? Tarifas para pagos al exterior. Tarifas de rentas, de capital y de trabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, servicios, explotación en propiedad industrial o not hot, regalías literarias, artísticas y científicas. Pagos al exterior, repito, pagos al exterior quiere decir no que la actividad se desarrolle en el exterior, porque si desarrolla en el exterior son ingresos de fuente extranjera no sujetas a retención, sino que la actividad se desarrolla en Colombia. Viene Maduro y nos da una conferencia y le vamos a pagar honorarios a Maduro. Entonces le pagamos a Maduro los honorarios, pero le hacemos una retención del 20%. Esto cambió. Exacto. Entonces esto cambió. La retención en la fuente, de acuerdo a la ley 1819, era del 15%, ahora pasa al 20%. Pero importante, uy, ¿aquí qué pasó? Propia. Aquí incluye, esto me lo mocharon también, ojo, aquí incluye, dentro de estos rentas de capital y de trabajo, los pagos que yo haga por explotación de películas cinematográficas y programas de computador. O sea, anteriormente, la explotación de películas cinematográficas y programas de computador se decía que la base era el 80 y el 60% y se le aplicaba el 33%. Ahora ya no, sencillamente eso quedó derogado cuando habían derogatorias, quedó totalmente derogado, y la explotación de películas cinematográficas y programas de computador también se incluyeron como rentas de capital y de trabajo, y la tarifa es del 20% directamente. ¿Ok? En el caso de consultorías, servicios técnicos, asistencia técnica prestados desde el exterior o prestados en Colombia, la tarifa también es del 20%. En el caso de rendimientos financieros por créditos superiores a 1 año o de leasing, tarifa del 15%. Intereses o rendimientos que se paguen por leasing sobre naves, helicópteros, aerodinos, tarifa del 1%. Los rendimientos financieros por créditos mayores o iguales a 8 años que sean para la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia, nos dicen que la tarifa es del 5%. Y cuando reaseguremos, o sea, nosotros compremos un seguro en Colombia, la entidad aseguradora en Colombia se reasegura con una entidad del exterior, le tiene que pagar a la entidad del exterior, entonces le debe hacer una retención en la fuente a esa entidad del exterior del 1%. Seguimos con pagos al exterior y nos dice que las entidades que administren o dirijan filiales del exterior en Colombia se le debe hacer una retención en la fuente del 33%. En los pagos que hagamos nosotros, ojo, por cualquier concepto, a contribuyentes que están en jurisdicciones no cooperantes, jurisdicciones de baja imposición tributaria o tienen un régimen tributario especial, como por ejemplo Aruba, Curazao, Panamá, Mónaco, qué sé yo, se le aplicará la retención en la fuente a la tarifa general, que es el 33%. Y esto es importante, porque si nosotros hacemos compras en Mónaco, que es un paraíso fiscal, de mercancía que queremos vender en Colombia, tenemos que, para que nos la acepten en Colombia como costo de deducción, e incluso impuesto descontable, que no impuesto descontable, sino costo de deducción, entonces tenemos que demostrar que hicimos la retención en la fuente. Como ellos no van a permitir que le hagan la retención en la fuente, que le quiten el 33%, nosotros tenemos que asumirla para que nos acepten el costo o la deducción, el costo y gasto de ese activo, de ese bien que estamos vendiendo en Colombia. Ok. No se considera renta o ingreso de fuente nacional los pagos por servicios técnicos y asistencia técnica
que hablábamos anteriormente que era del 20%, prestados desde el exterior para ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura física que hagan plan del Plan Nacional de Desarrollo, obvio, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país, cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre del 97. Todos esos pagos por esos servicios técnicos, asistencia técnica de esas obras, que imaginen, el 97 ya tenemos 12 años y todavía no se han terminado, como el puente que se cayó en donde fue. Eso, por allá en los llanos, por allá. Se cayó un puente, entonces todavía está. Entonces, sencillamente, esos no se consideran pagos de fuente nacional. No hay retención en la fuente sobre los intereses de crédito del exterior y leasing de proyectos o de contratos antes del 31 de diciembre del 2010 que tengan que ver con la venta de mercancía extranjera en los departamentos del Amazonas, Baupé, Bichada y Guainía. Entonces, esos pagos que se hagan por esos créditos para comprar mercancía, para vender en esos departamentos, como nosotros sabemos, no tienen IVA, no tienen retención, no tienen nada, siempre y cuando se desarrollen las operaciones dentro de ese departamento, no hay retención en la fuente. Retención de IVA. Aquí digo también que esto llevarle la contraria al gobierno anterior, porque dice, y además tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Dice, la retención del IVA será hasta el 50%. ¿Cuál es la retención actual del IVA? El 15%. Dice, mientras no exista una retención especial, que debe ser a través de un decreto reglamentario, no creo que salga a través de otra ley, sino un decreto reglamentario, la retención del IVA continúa en el 15%, o sea, no cambió. Le cambiaron la reacción y todas esas cosas, pero sigue siendo el 15%, ¿sí o no? O sea, hasta tanto no salga otra norma diciendo, hombre, la retención del IVA es el 20 o el 30, hasta el 50%, sigue vigente. O sea, en este momento, la retención es del 15%. Correcto. Por eso tenemos que prepararnos, porque en cualquier momento nos pueden decir, señores, a través de un decreto reglamentario, señores, a partir de la fecha, la retención en la fuente de IVA es el 40 o el 50% del valor del IVA. Pero eso ya se dio cuenta, ya nos dimos cuenta nosotros de que no es prudente, no es viable. ¿Por qué? Correcto. Y además, estamos de acuerdo. Y además, ¿se acuerda cuando estaban las retenciones en la fuente del IVA en el 75%? Casi todos le daba saldo a favor. Y el incremento de solicitudes de devolución del saldo a favor en Avian fue tremendo. Los funcionarios se reventaron. Entonces, esto va a suceder lo mismo. La retención que debe ser, y de acuerdo a un estudio de hace años, se estableció que es un 15%. De lo contrario, si más del 15%, van a haber declaraciones bimestrales, cuatrimestrales, qué sé yo, con saldos a favor y mucho más trabajo. O sea, es recaudar para luego devolverle. ¿Sí? Entonces no se justifica hacer ese cuento. A menos ahorita que van a subir la planta de personal. Van a incrementar la planta de personal. Los responsables, ojo, los responsables del impuesto a las ventas, que anteriormente ustedes decían que era régimen común, ya no existe el régimen común, ya no existe el régimen simplificado, tienen que ir a la DIAN a que les cambien ese RUT, entonces que le quiten el régimen común y que le colocan responsables del IVA, y que le quiten régimen simplificado y no les coloquen nada, pero si quieren hacer operaciones con el responsable, tienen que colocarle en el RUT que son no responsables. O sea, estamos jugando aquí con si es responsable o no es responsable. Entonces, ojo con eso, tenemos que actualizar el RUT, repito, prácticamente todos. Si tenemos régimen simplificado, a que quitarles el régimen simplificado. Si tenemos régimen común, quitarles el régimen común y que le pongan responsables del IVA. O sea, ¿cuál es el sentido? Ninguno. Finalmente, ¿qué pasa? Nada. Pero si no actualizamos, la DIAN nos puede sancionar por no actualizar. Entonces tenemos que actualizar. Me imagino las colas en todas las direcciones seccionales para actualizar el RUT, a menos que permitan que lo hagan por internet, que debería ser toda modificación por internet. Pero tenemos que colocarle esa cuestión. Entonces, ojo, ya me metí con IVA, pero no es mi cuento. Más adelante, mañana, creo que van a ver IVA. Entonces, un responsable, repito que es el mismo régimen común, cuando le pague a un no residente un servicio que he grabado en Colombia,
¿Cuáles son los servicios que presta un no residente que he grabado en Colombia con IVA? Son todo lo que Netflix y todos los servicios que prestan por internet y que se inscriban voluntariamente. Imagínense los chinos inscribiéndose como responsables del IVA y presentando declaraciones de IVA, que ya salió el formulario para que lo presenten. ¿Sí? Tienen que presentar declaración de IVA. Pues le vamos a pagar a los chinos ese servicio que nos prestan en Colombia, la explotación que hacemos de eso, calculamos el IVA de ese servicio, le vamos a pagar al exterior, servicios electrónicos, tecnológicos, y le calculamos el IVA y le hacemos la retención del 100% del valor del IVA. Entonces ya la tarifa no va a ser del 50 ni del 15%, sino del 100%. Cuando un responsable del IVA en Colombia le pague a un no residente en el exterior, le hacemos retención del 100%. Igual las emisoras de tarjeta de crédito, débito y demás pagos al exterior, en el caso de servicios digitales y electrónicos, también hacemos la retención del 100%. O sea, pagos al exterior de un responsable y las emisoras de tarjeta de crédito, débito y lo que sea, hacemos retención a la fuente del 100%. Entonces aquí lo que hay que analizar es, la retención en términos generales del IVA es del 15%. Probablemente nos la suban al 30, al 40, al 50, porque ya está la ley, con un decreto reglamentario nos la pueden subir, y cuando le paguemos a un no residente en Colombia, le hacemos la retención del 100%. ¿Por qué? Porque si no le hacemos la retención del 100%, luego para ir a buscarlo y cobrarlo, es como más difícil hacer eso. Agentes retenedores de IVA. Entonces, ojo. Igual, las emisoras de tarjeta de crédito, débito, vendedores de prepago y demás, cuando le hagan pagos al exterior de servicios electrónicos digitales como estos, que se hayan inscrito voluntariamente, ojo con eso, la DIAN sacará un listado de los prestadores desde el exterior a los cuales les vamos a aplicar retención de la fuente, porque ellos voluntariamente se inscribieron como responsables del impuesto a las ventas, y son los que presten servicios de audiovisuales, música, videos, películas, juegos, plataformas digitales, publicidad online, enseñanza o entretenimiento a distancia, derechos de uso y explotación de intangibles, otros servicios electrónicos o digitales. Entonces, estas personas, estas emisoras de tarjetas de crédito, débito y prepago, tarjetas prepago y todo ese cuento, son agentes de retención del IVA. También son agentes de retención los responsables, ojo, cuando adquieran servicios o productos al régimen de tributación, simple de tributación, impuesto unificado, que lo van a ver más adelante. O sea, los que no quieran seguir pagando impuestos de renta, industria y comercio, qué sé yo, se acogen al régimen simple de tributación. Entonces nos dice, ojo, para efectos del IVA, si un responsable del IVA, antiguo régimen común, le compra a una persona que se acogió al régimen simple, que todos los del régimen simple tienen que ser responsables del IVA, ojo con eso también. Eso es lo que yo veo, que de pronto algunas personas se acojan, que son régimen simplificado ahorita, que no son responsables prácticamente, y se acojan al régimen simple, pasan a ser responsables del IVA y deben cobrar el IVA común y corriente. Lo que pasa es que tienen un tratamiento especial porque presentan el IVA cada año. Entonces, un responsable cualquiera del IVA que le compre a una persona que está inscrita en el régimen simple de tributación se convierte en agente de retención de dicho IVA. Al 15, sí, al 15. Por ahora al 15, sí. Ojo. Inaudito. Increíble. ¿Sí? Ineficacia de la declaración de retención en la fuente. Nosotros sabemos que las declaraciones de retención en la fuente se deben presentar con pago. Y nos dan 2 meses para ello. Si presentamos la declaración y no pagamos dentro de los 2 meses, la declaración no tiene efecto legal alguno, sin previa pronunciamiento de la DIAN. O sea, sin auto declarativo que diga que la declaración se tiene como no presentada. Lo que sí sucede en los casos de que se tenga la declaración como no presentada. ¿Cierto? Aquí es ineficaz la declaración. Pero ¿qué dice en forma ilegal la ley? Cuando no se presente nuevamente la declaración, o
sea, yo presenté la declaración y no pagué dentro de los 2 meses, es ineficaz. O sea, en el sistema aparece como no válida. ¿Sí o sí? Pero a mí no me va a interesar el sistema, me interesa la ley, que es sin efecto legal alguno, no tiene validez. Y si no tiene validez, no tiene validez para nada. ¿Ok? Sin embargo, dice, si no se presenta nuevamente la declaración, es decir, arbitrario. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ojalá que no. La declaración inicial se entiende como documento, ojo, que reconoce una obligación clara, expresa y exigible. Correcto. Correcto. Entonces, yo cobro al contribuyente cuando el contribuyente presenta una declaración, es válida como declaración, como una declaración de renta, no la pago, me la puede cobrar. La declaración es un título ejecutivo, título valor. Como yo cobrar una letra, un cheque, un pagaré, ¿sí o no? Ese es el documento que me permite a mí hacer los cobros. Pero ¿qué tal que yo le diga a la doctora, usted me debe 100 millones de pesos, fírmeme este papelito, que usted me debe 100 millones de pesos? Eso no es ningún título valor. O no me firme nada, simplemente yo le digo, usted me debe 100 millones de pesos, me tiene que pagar los 100 millones de pesos. Y es válido cobrarle yo los 100 millones de pesos si el juez adelanta todo el proceso y le hace que pague los 100 millones de pesos. Eso es ilegal, no tiene fundamento legal. ¿Correcto? Pero ellos están diciendo que ese documento inicial, que no es válido, de acuerdo al sistema inclusive, que es ineficaz, que no tiene fundamento jurídico, puede servir para que la DIAN me cobre. Reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizado por la Administración Tributaria en los procesos de cobro coactivo, aun cuando en el sistema de declaración tenga una marca de ineficaz. O sea, aquí es un exabrupto jurídico, sinceramente. Obvio, demandado también está. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque resulta que antes de salir esta norma, antes de la ley 1943, los funcionarios de cobranza a nivel nacional estaban embargando cuentas, bienes de los contribuyentes agentes de retención que habían presentado su declaración, no habían pagado y las declaraciones son ineficaces. La estaban cobrando y se les presentaron varias demandas. Obvio, porque no hay título ejecutivo para cobrar y mucho menos para embargar. Entonces quieren subsanar esto así. Entonces eso es ilegal. Entonces yo lo que digo es, si reconoce una obligación clara, expresa y exigible, entonces hay una posibilidad entonces. Las personas que presentaron declaración de retención en la fuente y que no pagaron en ese entonces o pagaron dentro de los 2 meses y pagan ahorita, con ese pago legalizan la declaración. Ojo, ¿me pueden permitir eso entonces? ¿Sí o no? Claro. Ok. Entonces, sí. Es que el proceso, ¿cuál es? Yo presento la declaración de retención en la fuente. Digo que hice retención por compras, hice retención por servicios, hice retención por honorarios, qué sé yo. Y digo que tenía que pagarle retención en la fuente a la DIAN porque hice retención por 100 millones de pesos. La presenté, no la pagué, es ineficaz. Por expresa disposición legal es ineficaz, no tiene efecto legal alguno. De una vez en el sistema, haciéndole caso a la ley, pues le coloca que es ineficaz, no válida. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? O sea, muchas veces uno dice, pero ¿quién hizo esta ley? ¿Cuál es el proceso? La división de cobranzas, que es a donde llega la declaración que no se ha pagado, que es ineficaz,
No puede cobrar con esa declaración porque, repito, no es título, no tiene validez. Tome esa declaración, envíela a la división de fiscalización. La división de fiscalización le envía un oficio persuasivo al contribuyente diciéndole: contribuyente, agente de retención, usted presentó una declaración, no es válida, lo invito a que la presente liquidando la sanción de extemporaneidad y pague. Si no lo hace, le envía un emplazamiento para declarar. ¿Sí o no? Un emplazamiento para declarar y le dice: señor, tiene un mes para que declare la declaración que usted presentó que no es válida y que No lo hace. Entonces le envío una resolución, sanción por no declarar, y además le hago una liquidación de aforo. Aparte de la sanción por no declarar, le hago una liquidación de aforo. Y con esa liquidación de aforo, dándole los debidos recursos, ojo, legalizo la declaración. ¿Sí? Entonces legalizo la declaración y ya tengo un título ejecutivo para cobro. Y ya la DIAN puede cobrar legal y elegantemente. Pero no que hagan estas cosas, estas atrocidades. ¿Sí o no? Eso no es legal. Entonces yo no sé por qué hacemos esto. No entiendo. Mejor dicho, legalizar supuestamente algo que es ilegal. Así como así. Entonces no es posible. Entonces, si lo van a legalizar de esa manera con el pago... bueno, otra. Entonces, vamos al sistema. Pago la retención, 100 millones de pesos de retención. Un crédito. ¿Y el débito dónde está? Si la declaración es ineficaz. Entonces le queda como un saldo a favor por pago improcedente o pago en exceso al contribuyente. ¿Correcto? Entonces me queda un saldo a favor allá. Entonces yo con el tiempo puedo, es un pago en exceso, un pago indebido, entonces devuélvame la plata. Yo puedo hacer eso. Entonces lo correcto, es el procedimiento. Repito, haga toda la vuelta por fiscalización para que legalice ese y constituyan un título ejecutivo que pueda dar lugar al cobro. Ahora sí, pero no hacer esto. Esto es muy bajo, sinceramente. Ok, estoy hablando así porque estoy disgustado, hermano. Mire, es que aquí dice, ¿tienen qué? ¿Tienen pollitos? Ok. Retenciones y autorretenciones para las personas que se acojan al régimen simple de tributación. Tengo que tocarlo, aunque de pronto la persona que va a hablar, el conferencista que va a hablar sobre este régimen simple también va a tocar este tema. Pero ojalá coincidamos. Si no coincidimos, le dicen, doctor, el Eiser dijo lo contrario. Y hay una discusión el sábado aquí a las 12:30. ¿Listo? Hagan eso para yo venir a las 12:30 a almorzar acá. Retenciones y autorretenciones. Dice, las personas que se acogen al régimen simple de tributación no están sujetos a retención en la fuente. Está como buena la vaina, ¿cierto? Yo, profesional independiente, contador, abogado, economista, administrador, si me acojo al régimen simple, ¿no me hacen retención del 10 y del 11? Oiga, chéverísimo. Está como bueno, ¿cierto? Y finalmente pago un impuesto del 3.9 o 4.9%. Oiga, está como bueno, mejor me acojo al régimen simple. ¿Sí o no? Entonces son cosas buenísimas. O sea, el régimen simple es para analizarlo individualmente, porque hay cosas buenas. Como ahorita tenemos las profesiones liberales problemas con los municipios que dicen que somos contribuyentes de industria y comercio, aunque no son actos mercantiles, pero nos van a cobrar el impuesto y nos lo están cobrando en algún lado. Entonces, evitamos ese problema con los municipios. Si ustedes son asesores de los 1.200 municipios que hay en Colombia, tienen que presentar 1.200 declaraciones. Chamamera, ¿no? Ir a Mapiripán por allá. Ustedes prestaron un servicio en el cual hicieron reteíca de 5.000 pesos y tienen que ir a Mapiripán porque no se puede presentar por internet la declaración de industria y comercio en Mapiripán. Tengo que ir hasta ahí y gastar 1 millón de pesos para pagar 5.000. Entonces me quito ese problema, ¿cierto? Inaudito es. Ok, entonces, ojo, los que se acojan al régimen simple no están sujetos a retención en la fuente. Ojo, y tampoco, porque los que se acojan al régimen simple pueden ser personas jurídicas también, y tampoco deben practicar retenciones y autorretenciones. Interesante, ¿sí o no? No hacen retención, no le practican retención a él,
ni tampoco tiene la obligación de hacer retención ni autorretención, a excepción de pagos laborales. ¿Sí? Entonces, ojo, interesantísimo esto. Cuando yo, persona jurídica, agente de retención, que me acogí al régimen simple, hago compras de bienes o servicios realizados por yo, el receptor del pago, o sea, el vendedor, que debe ser un contribuyente del régimen ordinario y agente de retenedor de renta, se vuelve autorretenedor por la retención que yo no efectué. Entonces, le traslado la obligación ¿a quién? Al vendedor. Él, aunque no es autorretenedor, se convierte en autorretenedor por venderle a un régimen simple. ¿Cómo? Imagínense. Esto es un cuento, Pero sirve. ¿Ok? Sin perjuicio de que el régimen simple sea agente de retención de IVA. Si es agente de retención de IVA, tiene que hacer la retención de IVA. Lo que no hace es la retención de renta. Retención de la fuente de renta. ¿Vamos? Ok. Bueno, entonces, ojo. Preguntas, pero por favor organizaditos. Micrófono. Ese, levantamos la mano, le llamo el micrófono y listo. ¿Cuántos micrófonos hay? Coloquemos otro por allá. Gracias. Doctor, declaraciones de retención en una fuente ineficaces. A mí me dice tengo 2 meses para pagar. Espere, mujer, por favor me habla durito que hay ruido. Bueno, retenciones en la fuente ineficaces. Ineficaces. Yo tengo 2 meses para pagar, pero la norma me dice que cuando tengo un saldo a favor que me dé hasta el doble, me extiende a 6 meses. ¿Correcto? ¿Sí? Pero resulta que no se hizo la devolución y la solicitud de la devolución, perdón, durante esos 6 meses. ¿Hizo la solicitud? No. Correcto. Se convierte entonces en ineficaz. Ineficaz, correcto. Yo presento nuevamente esas declaraciones con las sanciones y yo puedo tomármelo nuevamente los 2 meses. No. No. En la devolución, en la solicitud, ¿puedo hacer el cruce de compensación de esas declaraciones? ¿O tengo que pagarlas y la devolución va aparte? ¿Ya hiciste pagos? No. No, por eso no he hecho pagos. A ver. O sea, no las he vuelto a presentar porque estábamos esperando si era admitida o no admitida la devolución para hacer la compensación. Pero la administración de impuestos me dice, no señora, págueme primero y la solicitud va aparte. Bueno. A ver. Lo que dice el artículo 580-1 frente a eso es lo siguiente. Las declaraciones de retención en la fuente se tienen que presentar con pago y se dan 2 meses a partir de la fecha del plazo para declarar para que pague. Si no paga dentro de ese término, la declaración es ineficaz, no produce efecto legal alguno. Además, si ese agente de retención en la fuente tiene saldos a favor en otros impuestos que corresponden al doble del valor de la retención en la fuente, podrá solicitar la compensación de ese saldo a favor de los otros impuestos que sean procedentes, como en el caso de IVA, en el caso de renta, a aplicar esos saldos a favor a la retención en la fuente correspondiente. La solicitud la debe hacer dentro de los 6 meses. Si no hace la solicitud dentro de los 6 meses, la declaración es ineficaz. Si hace la solicitud y la DIAN de pronto le dice ese saldo a favor de IVA o de renta no es procedente, también la declaración de retención en la fuente no es válida. No tiene efecto legal alguno. Siendo así, el contribuyente, agente de retención, debe presentar nuevamente la declaración
de retención en la fuente, liquidando la sanción de extemporaneidad, mirando a ver si le aplica el principio de favorabilidad, disminuyendo la sanción de extemporaneidad al 50% o al 75%, presentarla y pagarla, porque el término de los 2 meses que habla la norma es 2 meses a partir del plazo para declarar, y ahí ya han pasado más de 6 meses. Entonces, cuando yo presento una declaración de retención en la fuente con posterioridad al plazo, y el plazo ha pasado más de 2 meses, yo tengo que presentarla con pago total. Sin embargo, si ya hubo pagos parciales de la declaración anterior que de todos modos se tuvo como no válida o sin efecto legal alguno, esos pagos parciales se imputarán automáticamente al pago de la declaración de retención que está presentando. O sea, puede presentar la declaración de retención en la fuente con pago parcial siempre y cuando ya hubiese pagos anteriores. ¿Sí? Eso dice la norma que automáticamente, pero la ya no lo está haciendo automáticamente. Entonces yo tengo que presentarla, pagar la diferencia y luego solicitar correcto para que me compensen ese pago que hice anteriormente a la declaración para que me la tengan como válida. ¿Sí? ¿Resuelta o no? ¿Quedó con la duda o se la amplié? Una pregunta. Ok. Si estoy dentro de los 6 meses todavía, Ok. si estoy todavía dentro de los 6 meses y no he realizado la solicitud de compensación, ¿la puedo pagar en efectivo? Y no ameritaría sanción, porque sí cumplo con lo... No, el pago tenía que hacerlo dentro de los 2 meses. ¿Sí? Si está dentro de los 6 meses, la única solución es compensación del saldo a favor de los impuestos anteriores. Si estando, se presentó la declaración de retención en la fuente, pasaron los 2 meses, no se canceló, ¿está en la obligación la persona o el contribuyente de volverla a presentar y pagar la extemporaneidad? Sí. Así le hayan hecho proceso de embargo de cuentas o hay que ir ante el funcionario para solicitar nuevamente. O sea, tenemos que legalizar. Y legalizar después de los 2 meses ya es no válida la declaración, no tiene efecto legal alguno. Y legalmente lo que tenemos que hacer es volverla a presentar, liquidar la sanción de extemporaneidad y liquidar los intereses y pagar. Eso es lo correcto. ¿Sí? Si el funcionario demandó, embargó, ojo, ustedes pueden solicitar, hacer una demanda al funcionario por daños y perjuicios. No le digo más. ¿Ok? Tengo una pregunta. Aló. Espere, ¿dónde está? Aló. Listo. Tengo una empresa que presta servicios en Perú. Esa empresa presta servicio virtual y presencial allá en Perú, pero que tiene, ellos contratan un técnico que reside en Perú y le presta el mantenimiento a dicha empresa. Ellos, a ese pago que yo le hago al técnico que reside allá en Perú, ¿le debo hacer retención? Es que no entendí la primera parte, o sea, la empresa le vende servicios a una empresa en Perú. Sí. La empresa es colombiana y le presta servicios allá en Perú. listo. Ella contrató un técnico en Perú que reside allá para que le haga unos mantenimientos a la empresa de Perú. Ajá. Correcto, excelente. Y la empresa le hace los pagos al técnico directamente. La empresa colombiana le hace el pago excelente. al técnico. ¿Le hago retención en la fuente en ese pago? No, es un ingreso de fuente extranjera. No hay retención de la fuente. O sea, dentro de los Y principios... retención de IVA tampoco. Les recomiendo un librito que hay de retención en la fuente por ahí. Buenos días. Que habla a quienes no se le debe hacer retención en la fuente. ¿Sí? Pero no es ingreso de fuente nacional, no hay retención. Él Buenos paga días. impuesto allá. Ok. Buenos días. El librito dice ingresos que no se consideran de fuente nacional, no sujetos a retención en la fuente, y está ese. Pago al exterior. Ingresos de fuente extranjera. Buenos días, doctor. Buenos Una días. consulta respecto a la actualización del RUT con el tema de ser responsable o no responsable. Ya quedó en cabeza del contribuyente tener que hacer esa actualización, ¿sí?
O sea, no lo va a hacer la DIAN por oficio. Pues inicialmente no lo tiene establecido. Listo. Entonces, la empresa cuando empieza a contratar ahorita con todas las personas naturales, debe exigir en qué términos la actualización o a partir de cuándo, desde el 1 de enero. O sea, yo contrato y no me traen un RUT con el régimen simplificado. ¿Desde cuándo y en qué términos empiezo a exigirle a mis proveedores que deben actualizar el RUT? Ok, excelente. No es mi tema, pero voy a contestarle. En este momento, todas las personas deben excluir de su RUT el régimen simplificado y el régimen común. O sea, en este momento, ninguno debe estar como régimen simplificado o como régimen común. Esto es una norma que es de procedimiento, y las normas de procedimiento rigen al día siguiente de la vigencia de la ley. Pero si ustedes van a las diferentes administraciones tributarias, no lo están haciendo todavía. O sea, los funcionarios no saben todavía, no han venido a congresos, ni a especializaciones, ni les han dado capacitación. Exacto, y el programa tampoco lo han cambiado, el sistema tampoco lo ha cambiado, no permiten que lo hagamos por internet, no han hecho nada todavía, ¿cierto? Entonces, sigan, o sea, legalmente deberían ya no estar régimen simplificado ni régimen común, legalmente. Si lo pueden hacer por internet, háganlo, métanse en la página antes de que se congestione esa cosa. ¿Tampoco lo dejan? Ok. Yo no tengo problema porque yo no soy responsable de impuestos a las ventas ni nada de esa cuestión. Yo soy médico. Entonces no hay problema. Pero de todos modos, hombre, sigan aceptando ese RUT hasta tanto la DIAN dé una luz en donde se pueda actualizar ese sistema. O sea, ya es culpa de la DIAN, no es culpa del contribuyente. ¿Seguimos? Hola, profe. En la ley de financiamiento nace un nuevo impuesto que es el impuesto al consumo del 2% sobre las viviendas que superan los 26.800 VTs. Excelente. Y se paga bajo el sistema de retención en la fuente. ¿Podría colaborar con eso, por favor? Ok. En el sistema, en el impuesto al consumo, ¿cierto? Adicionalmente, de la retención que estamos hablando acá, que es del 2.5, para hacer también la escritura, se debe pagar el impuesto al consumo de viviendas de más de 900 y muchos millones de pesos. ¿De cuánto? Correcto. Se debe hacer la retención en la fuente para hacer la escritura, la retención en la fuente del impuesto al consumo. Y dice que el responsable es el vendedor. El responsable de esa retención en la fuente es el vendedor. Entonces, debe pagarse, la retención de la fuente debe pagarle el vendedor a través de un recibo y demostrarle a la notaría de que ya se hizo el pago. ¿Sí? De todos modos, la notaría, repito, si no le llevan la prueba del pago de esa retención de la fuente del impuesto al consumo, no hace la escritura pública. Eso en términos generales yo le podría decir. No sé si de pronto el conferencista que hable de impuesto al consumo le amplíe eso. Ok. ¿Sí? ¿Ya listo? Ok. Los responsables o el antiguo régimen común. Ojo, espere un momentico, pone acá. La idea es que yo no estoy hablando del IVA, yo no estoy hablando de procedimiento tributario, estoy hablando de retención de la fuente y de beneficios tributarios. Ojo, pilas, siga de todos modos. O sea, habrá otro mejor que yo que venga a hablar sobre IVA. Mi pregunta es, ¿los responsables solo hacen retención de IVA a las personas cuando compran a las personas del simple? No, los responsables no, porque es que los responsables, es que aparte de los agentes de retención que ya existían anteriormente, se incluyó otro responsable que es el responsable cuando le compra al régimen simple, que también es responsable y le cobra el IVA, ¿sí? Pero además siguen los otros responsables, como los grandes contribuyentes, las entidades del Estado, siguen siendo agentes retenedores del IVA, ¿sí? Es que esta es una adición que colocamos acá.
Lo repito, los agentes de retención de IVA que existían siguen existiendo los mismos. Ah, no. O sea, me hago referencia, pues prácticamente el régimen común no le hacía rete IVA, no hacía. Ah, correcto. Entre el régimen común no se hacía. Sí, prácticamente. Ah, ok, listo. Excelente la pregunta. Entonces, ahora sí, supongamos ese responsable que es régimen común, que de pronto no es gran contribuyente, si le compra a una persona que está en el régimen simple, le debe hacer retención en la fuente de IVA. De IVA, sí. Sí, correcto. Listo, específicamente era ese. Sí, otra preguntita. Sí. El beneficiario, cuando hablábamos de los beneficios, el beneficio de favorabilidad, Sí. ¿solo es para sanciones antes de la aplicación de la ley? Principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad es la disminución De la sanción. de las sanciones de actos administrativos que estén ejecutoriados y que la DIAN esté cobrando en este momento. ¿Sí? O sea, son actos administrativos anteriores a la ley o después de la ley, pero que estén cobrando, entonces yo puedo acogerme al principio de favorabilidad siempre y cuando en ese acto administrativo me están cobrando la sanción del 100% y yo tengo derecho a una reducción. ¿Sí? Actos administrativos antes de la vigencia o después de la vigencia, no importa. La última. ¿El beneficio de transar también es antes o después de la ley? El beneficio de transar, ojo, es si me han notificado requerimiento especial, liquidación oficial o resolución que falló el recurso antes de la ley. Que me hayan notificado esos actos administrativos finales antes de la ley. ¿Listo? Ok. Doctor, otra pregunta. Realmente no he leído bien la norma, solo lo escuché de un compañero de que había vuelto la retención al régimen simplificado, al no responsable, el mal llamado IVA teórico. ¿Eso es cierto o no? No, tal vez la confusión está ahí. O sea, lo de que dice pregunta, régimen simple. Exacto, la pregunta que hizo él. El responsable del impuesto a las ventas, que es el mismo régimen común, cuando le compre al régimen de tributación simple, pero ese régimen de tributación simple no quiere decir que sea régimen simplificado. Entonces le faltó a su amigo leer la parte de CADO. ¿Sí? Simplificado, le faltó ficado. ¿Sí? Sí. El régimen simple es responsable del IVA. Es responsable del IVA. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, muchas gracias. Nos vemos el sábado, Dios mediante. Muy amables. Aquí la pregunta número 1 que la formula Roger Cervantes de esta manera. Para ese caso se debe pedir aportes a seguridad social, caso retención en la fuente del extranjero. Es la pregunta. Ok. Para pagos al exterior no se debe exigir el pago a la seguridad social. Simplemente se hace el pago, se tiene el documento soporte y no se exige el pago a la seguridad social a menos que sea colombiano. Gracias. La siguiente pregunta. Luz Duarte. Una persona natural no comerciante que pertenece al régimen común puede pasarse al régimen simple. Sí, claro. O sea, no es el tema mío, pero de todos modos hay un proceso en donde la persona del régimen común, que ahora ya no es régimen común, sino responsable del IVA, pueda pasarse a no responsable, que eran los del régimen simplificado, sencillamente si en el año inmediatamente anterior, ya no 3 años, sino inmediatamente anterior, cumple los requisitos para ser no responsable del IVA. O sea, repito, ya no hablemos de régimen común, ya no hablemos de régimen simplificado, hablemos de responsables y no responsables. Entonces, sí, el responsable se puede pasar, siempre y cuando cumpla los requisitos del año anterior, al régimen, a no responsable. Otra pregunta. Sí. Es una sociedad que es régimen, Sí, por ser sociedad es régimen común. No tendría que esperar los 3 años, porque ¿cómo hace? Si era régimen común. Es sociedad. Sí. Si para ser régimen simple yo puedo ser sociedad y pasarme al régimen simple,
Ok. A ver, no podemos confundir régimen simple con no responsable o régimen simplificado. Régimen simple no tiene absolutamente nada que ver con impuesto a las ventas. ¿Ok? Estamos hablando la pregunta es, si un régimen común se puede pasar al régimen simplificado. La respuesta es, no existe régimen común y régimen simplificado. Existe responsable y no responsable, pero no régimen simple. Existe responsable, no responsable. Entonces la pregunta es, ¿un responsable se puede pasar a no responsable? La respuesta es sí. ¿Sí? Siempre y cuando en el último año cumpla los requisitos para ser no responsable. ¿Estamos? ¿Estamos? Pero no tiene nada que ver el régimen simple. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, por favor, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy amable.